Hemos venido hablando del libro, la carta de Pablo a los Efesios. Hemos hecho un contexto importante. Solo quiero decir que la ciudad de Efesios era una ciudad grande, importante, cosmopolita, con sus dioses, tremendamente llena de magia, ocultismo, religiosidad, idolatría, muchas cuestiones de sexualidad. Eso era el contexto a donde Pablo había estado durante muchos años, 3 años, y había fundado una iglesia, y un par de años después, desde la prisión en Roma, escribe la carta a los Efesios, tratando de encauzar algunas cosas, alentando y dando algunas instrucciones, y por sobre todas las cosas tratando de explicar eh, en la cronología de nuestra mente para entender lo que es el plan de salvación, para entender lo que es la eternidad. Es bastante intenso este tema, pero es desafiante y maravilloso. Así que yo les invito a que podamos, a medida que vayamos leyendo, ir sacando conclusiones, aprendiendo, leyendo despacito. No creo que avancemos mucho en cantidad de versículos hoy, pero vamos a intentar entender bien lo que es la predestinación, lo que Dios había planeado desde el principio para adoptarnos como hijos. Quiero empezar compartiendo pantalla, Pedro. ¿Ya estoy? ¿Sí? Y necesito, creo que es este. Bien. ¿Están viendo ahí lo que compartí? ¿Ustedes lo pueden ver? Háganme una seña, ¿sí? Perfecto. ¿Se ve muy chiquito? ¿Ahí se ve mejor? Bueno, háganme una seña si lo alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Se puede ver? Se ve. Ahí está. Esto es intenté armar una línea cronológica de tiempo para tratar de que nuestra mente ahora se abra a entender la historia cronológica. ¿Está? Entonces, en esta línea de tiempo podemos ver eh, que todo esto empieza en el Génesis 1:1, la descripción bíblica, donde Dios está creando la tierra. La tierra estaba desordenada, Él pone orden, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dijo, sea la luz. Solamente para arrancar en esto, estaba Dios Padre creando, su Espíritu moviéndose, y la luz, que es Jesús, fue. Esto en el inicio, en el origen, en el Génesis, visto de un punto de vista cronológico, como nosotros entendíamos que transcurre el tiempo. A partir de allí, todo lo que ya sabemos, la creación, el hombre, el pacto con Adán, Noé, Abraham, Moisés, ahí se forma el antiguo pacto, el pacto levítico, recorre toda la historia, llegamos a Jesús, divide la historia en dos, y a partir de ahí es un nuevo pacto en su sangre, que es Jesús, el sumo sacerdote. Y lo que la Biblia describe, que el final de los tiempos está allá o termina en el último versículo del Apocalipsis, por eso lo usé ahí como de alguna manera para determinar cronológicamente el final de los tiempos. Entonces, la primera pregunta en esta tarde es, ¿qué había antes de el Génesis 1:1? Esperen que voy a apagar mi celular, porque no me di cuenta y lo dejé prendido. ¿Qué había antes del Génesis 1:1? ¿Y qué hay después del Apocalipsis 22:21? ¿Cómo sigue la historia al final o cómo empezó antes la historia? ¿Pudieron ver esto de una especie de cronología desde el principio hasta el final? Lo estamos entendiendo como algo, una especie de línea de tiempo de nuestro tiempo. Bueno, antes de ir ahora a Efesios, déjenme explicarles algo más. A ver ahora, un segundito. Necesito, ahí está. Ven una hoja en blanco ustedes, ¿verdad?
Ahí No, está. no. ¿No están viendo una hoja en blanco? Se ve el mismo cuadro que antes. El mismo cuadro que antes. Ok, a ver. Espérenme un segundito. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Y sale. A ver. ¿Ahora sí ven una hoja en blanco? Perfecto. Recién hablamos de una línea de tiempo. El cronos, lo que nosotros entendemos cómo sucede para nosotros el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana. Pasado, presente y el futuro. ¿Bien? Pero déjenme un segundito hablar de la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo como nosotros vemos, entendemos y vivimos el tiempo. La eternidad yo la podría o la deberíamos dibujar así, con el símbolo del infinito, o quizás así, con una especie de círculo, ahí no me sale muy redondito. Esto es eternidad. Uy, qué difícil que escribir. Lo eterno voy a poner. Ahí está. La eternidad no tiene principio ni final. En la eternidad no transcurre el tiempo así como lo vemos nosotros, así como lo entendemos nosotros, así como lo identificamos nosotros. Y a partir de este concepto es donde quiero que podamos ir a los primeros versículos de Efesios, volver a leerlo y empezar a darle forma y entender cada pasaje que nos va a llevar hacia la eternidad. ¿Me pude explicar hasta acá? ¿Se entendió esto? Una cosa es el tiempo cronológico que nosotros entendemos y en la eternidad, ahí quise poner es. No fue, no será, es. Es una especie de presente continuo, no hay un problema de tiempo. La eternidad es cuando Dios se identificó, dijo, yo soy, estoy, existo, soy eterno. ¿Está? Ese es el concepto sobre la eternidad. No tiene problema de tiempo cronológico, no tiene principio ni final. Existe, fue desde siempre, será desde siempre. Él es el mismo, desde el que es, fue y será. No tiene problema de tiempo. Eso es simplemente para que nosotros, que entendemos el tiempo cronológicamente, podamos entender. Desde esta perspectiva, escribe Pablo, tratando de hacernos entender cronológicamente el plan de la eternidad. Y ahora sí, vamos a ir al libro de Efesios y vamos a empezar a leer algo. Déjenme, dejo de compartir y déjenme compartir una cosita más antes de empezar a leer. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espérenme que no lo encuentro. Lo que yo quiero compartir está. Denme un segundito que no lo encuentro en mi computadora. Empiezo a cerrar cosas. Aquí. Aquí. Acá está. No. Déjenme que no lo estoy encontrando. Acá está. Ustedes no están pudiendo ver esto, ¿verdad? ¿No están viendo lo que dice el camino al Padre? ¿No? Ok. Bueno, denme un segundo que debo tener que cerrar varias cosas para que Pone podamos. compartir. Sí, le doy compartir, pero no, no me está dejando ver lo que yo quiero ver, me saca a otro lugar. A ver ahora. En el PowerPoint. ¿Ahí están viendo? ¿Camino al Padre? Ahora sí. Bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha. Dice santidad. ¿Es Santi. ese? No, Camino al Padre. ¿No están viendo Camino al Padre? El cuadrito de Camino al No. Padre. No, no. Ok, voy de nuevo. Denme un segundo.
en el PowerPoint. Cierro santidad. En una de esas más arriba, José. A ver, voy de nuevo. Ahora sí lo van a ver. Ahí está. ¿Ahora lo ven? Sí. Bien. Este es un dibujito que me hizo Nali hace mucho tiempo y que yo lo usé para una predicación que se llamaba Sí. Camino al Padre. Entonces, quiero que usando de nuevo este ejemplo, podamos entender que acá donde digo el inicio, y si yo determino el camino que voy a recorrer, de alguna manera lo entiendo cronológicamente, cómo yo voy avanzando en la vida hasta llegar al Padre. Pero si lo podemos entender como si fuera Efesios, lo que estamos diciendo es en el inicio, en mi línea recta cronológica, estoy en la tierra, en este mundo, y el Padre es otra dimensión de la eternidad. Entonces, Efesios lo que me va a explicar, Pablo lo que nos va a explicar es cómo desde mi presente en la tierra, mi vida acá en la tierra, voy a llegar a la eternidad. ¿Cómo es el plan de Dios para que yo, de donde estoy, pueda llegar a la eternidad, al Padre? Salir de este tiempo para ir al tiempo de Dios. ¿Se entiende un poquito o estoy haciendo mucho lío? Pero es importante para decir, no vivo la eternidad cronológicamente en mí, sino en Jesús. Y ahí es lo que necesito que se entienda para que podamos darle contexto a Efesios. Camino al Padre, mi vida acá en la tierra, yendo hacia Él, Padre, hacia la eternidad, en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Bien, volvamos entonces ahora aquí y a compartir. Estuvimos viendo ya el capítulo 1, los primeros versículos, y habíamos llegado hasta el versículo 4. Por un segundo, y para volver a entender esto de la cronología, vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a ir descubriendo momentitos, situaciones donde Pablo nos está tratando de explicar esto del plan de salvación, la predestinación de Dios, cronológicamente para que nosotros entendamos la eternidad. Vamos a ir sacando conceptos y de ahí ya vamos a llegar al versículo 4 en adelante, que es la predestinación. Síganme con la Biblia. Si tienen su Biblia, por favor, búsquenla ahora, que va a ser importante que la podamos leer. Yo voy a leer en Reina Valera porque es la que más me va a ayudar claramente a usar conceptos, y sobre esta versión es donde he desarrollado la clase de hoy y sobre el escrito que ustedes tienen. Si no la tienen en la Biblia, por lo menos sigan lo que está acá en pantalla, que de alguna manera va resumiendo las palabras clave de cada capítulo y de cada versículo. Dice así, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El otro día, en la otra clase anterior, o en la anterior, estuvimos viendo esto de a quién estaba destinado, y hablamos de los santos y fieles en Cristo Jesús. Por favor, empezamos a entender esto de la cronología, los conceptos que Pablo empieza a desmenuzar para llevarnos al concepto de nuestro Padre. La carta está dirigida a los santos y fieles en Cristo, y dice fieles en Cristo Jesús. Cristo es Mesías, lo vemos ahí un poquito más abajo, el Mesías, el ungido, el Salvador. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Norma, tenés abierto el micrófono y se te escucha todo lo que decís. Perdón. No, sí lo sé. Ahí está. Gracias. Bueno, a los santos y fieles en Cristo. Nadie es santo ni fiel si no está en Cristo Jesús. Primer concepto. Segundo concepto. Jesús, Dios hecho hombre, el Salvador, cuyo título es el Mesías, el Cristo. El Mesías, el Redentor, el ungido. Entonces lo que Pablo está
arrancando en esta carta, en este saludo, se presenta a él como apóstol del Mesías Jesús, el Redentor, por voluntad de Dios, y esta palabra es clave, porque toda la predestinación tiene que ver con voluntad de Dios. Entonces, él se presenta como apóstol, él dice que lo es en Cristo Jesús, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, dirigida a los santos, a las personas, a los que han sido o los que van a ser adoptados en Cristo. Por eso dice que son santos y fieles en Cristo Jesús, quien es el Mesías, que están en Éfeso. Palabras muy importantes. Jesucristo, santos y fieles, voluntad de Dios. Su saludo sigue en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, y otra vez vuelve a usar los mismos conceptos, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El otro día charlamos mucho de lo que significaba nuestro Padre. El plan de salvación es personal, pero está dirigido a nosotros, a todos. ¿Está? Nuestro Padre. Y acá Pablo necesita identificar en este mensaje a Dios como Padre para nosotros, como Padre que se expresa a través de su voluntad, y además lo presenta como Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien nos adopta como hijo. Por eso presenta a Dios como Padre. Dios Padre es el que nos adopta y nos presenta a Jesucristo, al Mesías, al que nos hace fieles y nos hace santos en su obra redentora para ser adoptados hijos. Pudimos ver todo lo rico de la presentación de Pablo, ¿verdad? Vamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, bendito, porque este pasaje habla de la bendición. Bendito sea el Dios eterno y Padre, otra vez el concepto de papá, ¿de quién? De todos nosotros, Mesías, el Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, nuestro Mesías. Él es bendito y en él están nuestras bendiciones, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos detenemos un segundito ahí para dar contexto y ahí podemos avanzar. Dijimos con toda bendición espiritual que toda bendición se encontraba en Jesús. Ahora me están siguiendo del escrito, ¿verdad? Ahí está, para que ustedes me puedan seguir. Con toda bendición espiritual, toda bendición se encuentra en Jesús. La plenitud de la deidad, estamos completos en él. Esto ya lo vimos el otro día. Y que toda bendición espiritual era a través de Jesucristo. Que en él está, déjenme un segundito, ahí, necesito para poder ver, que en él está toda la bendición de la que nosotros disfrutamos está ya en Cristo, ya fue, en el pasado hemos sido bendecidos. Quien nos ha bendecido con toda bendición, quien nos bendijo en el pasado, en Jesucristo. O sea, toda la bendición está y parte en Jesucristo. Esto también tiene que ver con eternidad. Nosotros entendemos la bendición como lo que estamos viendo, lo que estamos palpando, pero el concepto de bendición es más amplio y nos hace otra vez abrir al concepto de eternidad. Estoy diciendo muchos conceptos y ahora vamos a tratar de después explicarlo otra vez en las líneas de tiempo. En los lugares celestiales, si bajamos un poquito, ahí vemos que hablamos de 3 dimensiones. Una, el mundo físico, este que nosotros percibimos, esta línea de tiempo, el crono, ¿sí? Como el primer cielo, lo que nosotros estamos viendo.
Después, un segundo cielo que se percibe como mundo, se percibe por el espíritu y la fe. Este es un mundo espiritual. Camino al Padre. En el inicio, nuestra percepción física, en el Padre, el mundo espiritual, lo eterno. Lo puedo ver por fe. Esto es espiritual. ¿Podemos entender ahí lo que significa los lugares celestiales? Lo que está más allá del cielo visible, el mundo invisible, el mundo espiritual, la dimensión celestial. Después de toda esta cantidad de cosas, y solamente a los efectos de cerrar el tema, para los hebreos existían 3 cielos. El primer cielo es lo que nosotros vemos, la atmósfera. El segundo cielo era lo más amplio, lo que se podía ver como las estrellas, las galaxias. Y el tercer cielo es una dimensión espiritual, es el cielo de los cielos. Pablo nos cuenta que él fue llevado al tercer cielo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? A ver, ahora me vuelvo a verlos a ustedes. Necesitaría verlos a todos. Quiero que me hagan una seña si están entendiendo esto de lo que dijo Pablo, que él había sido llevado al tercer cielo. ¿Sí? Eso está en 2 Corintios 12:2. Y lo vamos a leer. ¿Me acompañan? ¿Sí? Porque me parece que va a estar bueno que lo podamos leer, lo que dijo Pablo en aquel momento. Segunda de Corintios 12:2. Voy a leer desde el 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bueno, hasta ahí. Lo que Pablo nos está contando es su experiencia de lo que Dios le permitió ver, ¿sí?, en el tercer cielo, de lo que él pudo entender de este mundo espiritual. Y a partir de esta situación es donde Pablo nos puede explicar este plan de el Señor. Muy bien. Vamos a seguir leyendo Efesios, así leemos de corrido y luego empezamos a explicar todo lo que es la predestinación. ¿Me pueden seguir? Volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Decía el 3 que nos ha bendecido, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos
como los que están en la tierra. Leo hasta ahí, porque si no se nos va a hacer ya muy largo todo lo que hay que explicar. Dejo de compartir por un segundo. No, sigamos acá y después vamos a ir de nuevo a desarrollar una línea cronológica de tiempo. Conceptos que debemos afianzar. Él nos escogió en Él. ¿Quién es este Él? Este Él es Cristo, Jesucristo, Dios hecho hombre, el Mesías, el Redentor, el camino de regreso al Padre. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Esto que está ahí estos detalles que están ahí los saqué del libro de Imitian y son conceptos que ahora nos van a ayudar a armar esta línea de tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para la humanidad. El centro de ese plan está en Cristo. Escogidos en Él, fuera de Él no hay plan. ¿Para qué nos escogió? Para adoptarnos como hijos, para ser santos y sin manchas. Recuerdan que en la presentación a los santos y fieles, en Jesús, sin Jesús no hay santidad, no hay fidelidad, no hay sin mancha. ¿Y para qué nos adoptó como hijos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que hacemos, todo lo que es, todo lo que existe tiene que ver con alabar y dar gloria a Dios. Para alabanza de la gloria de su regalo. ¿Sí? ¿Lo hizo por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque esa fue su voluntad. Fue su regalo. Fue su gracia misma. Fue hecho por amor. Vamos sacando estos conceptos para que podamos hacer una línea de tiempo. Leemos 1 de Juan, capítulo 3. Estoy yendo rápido y con muchas cosas, pero no se preocupen que ya las vamos a poder entender en el Cronos y eso nos va a ayudar un montón. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Bueno, después sigue hablando de que somos hijos. ¿Por qué Dios hizo esto? Fue su voluntad, la voluntad de compartir su eternidad. ¿Con quién? Con los que predestinó para ser sus hijos en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay predestinación ni hay adopción. ¿Sí? Lo hizo por amor y lo hizo como un regalo, por pura gracia. Leo un poquito más y empezamos a armar esta línea de tiempo. Adoptados. Éramos criaturas de Dios creadas del polvo, pecadores, predestinados por pura gracia a ser hijos en Jesús y como Jesús. ¿Sí? Romanos 8:29, Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Somos santos en Él. 1 Timoteo 2:4, Dios no impone su voluntad, nos invita, nos llama. Vamos armando estas cositas. Propósito del plano, proyecto eterno de Dios, ¿es ir al cielo? No, es ser hijos conforme a la imagen de Jesús. No es un viaje turístico que se lo ganan a algunos. El plan de Dios es que pudiéramos ser en Jesús sus hijos a la imagen de Jesús, con el carácter de Jesús. Y todo para el avance de su gracia, de la gloria de su gracia, ya lo vimos. Bueno, dejo de compartir. Así los puedo ver a todos. Hacer merengue es más fácil. Hay que mezclar y todo esto. Pero estamos pudiendo entender todos los conceptos que se están desarrollando, lo que Pablo nos está tratando de bajar la eternidad a una línea cronológica para que nosotros la podamos entender. Y ahora la voy a intentar dibujar. Los conceptos de Dios como Padre, Jesús como Mesías,
santos, fieles y sin mancha en Cristo, adoptados hijos en Él, por voluntad de Dios, como regalo de Dios, amados desde antes de la fundación del mundo. Todos estos conceptos son los que vamos a intentar ahora armar en una línea de tiempo. A ver si puedo. Y si me sale, y ustedes me ayudan, ¿sí? Y ahí creo que lo vamos a poder entender mejor. Esperemos que sí. Pizarra. A ver si puedo dibujar. Hablamos del tiempo cronológico como esta línea de tiempo, entendido por nosotros, presente, pasado y futuro, y todo esto la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. A ver. Ahí deshago todo. Borrar. Voy a borrar todo esto. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a escribir. Dibujar. Bueno. Esta es la línea del tiempo, ¿sí? En nuestra cronología nosotros entendemos que esto empieza aquí. Espérenme que no. Acá, lápiz, ahora sí. Acá es como que nosotros entendiéramos que empiezan las cosas con la creación del mundo. Pero ¿qué hemos leído en Efesios? Ajá. Esperen que estoy pendiendo solo la pizarra y se me borra después. Bolígrafo, no, eso no quiero. ¿Alguien sabe que tengo que tocar ahí? Dibujar. No, no es una línea. Arriba tenés una barra de tareas, es un spy. Sí, Arriba tenés una barra de tareas donde te va mostrando los lapicitos y qué grosor sí, querés. pero le da el lapicito, pero cuando dibujo se borra, ¿ven? Y si no, anda a insertar y ahí tenés las formas. Si querés hacer una flecha, una línea, no sé lo que quieras hacer. Quería ir escribiendo y no me Bueno, está dejando. Fíjate, debes haber elegido un lápiz que se borra con el tiempo. Busca otro lápiz. Sí, no me está dejando buscar otro lápiz. Compar, dibujar. A ver si era este, no. No. Esperen un segundito, dejo de compartir. Y vuelvo a compartir a ver si puedo entrar ahora y puedo escribir. Ahí está mi lapicito. A ver. ¿Se borra? No se borra, ahí está. Bien. Nosotros entendemos como este momento, como que acá creó Dios los cielos y la tierra y acá empieza el mundo. Pero Pablo nos está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan. Y esto es fundamental. Fundamental es que yo aprenda a escribir. Ahí está. Dios tenía un plan. ¿Ustedes tienen papel y lápiz ahí? ¿Están teniendo papel y lápiz? ¿Pueden buscar papel y lápiz? ¿Pueden anotar la palabra plan? Y pueden empezar a escribir según lo que dice Efesios y que hemos leído hasta acá. ¿Por qué Dios tenía un plan antes de la fundación del mundo? ¿Qué había en ese plan? Fue todo lo que leímos recién. A ver, abran micrófono y tratemos de entender qué había en ese plan. Y vamos a compartir acá. ¿Se está entendiendo lo que planteó? ¿Qué fue lo que leímos? Si no lo ven en Efesios, véanlo en el resumen que tienen todos. En el plan de Dios, por su voluntad, por su amor, por que Él decidió. Bueno, ¿qué me pueden decir? A ver, ¿qué pueden agregar? ¿Qué pueden opinar? Había bendición para su hijo. Él nos quería bendecir, sí, correcto. ¿Qué había en este plan? Dejo de compartir, vuelvan acá. ¿Están viendo esto? Estamos viendo el... Comparto pantalla. Para que seamos sus hijos. Claro. Él nos escogió. Están viendo ahora el resumen, Sí. ¿verdad? Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan. Ujú. El centro de ese plan está en Cristo, escogidos en Él.
Fuera de Él no hay plan. ¿Para qué? ¿Para qué era ese plan? Para ser hijos santos, sin mancha, para el avance de su gloria. En Jesucristo, ¿por qué? Por afecto de su voluntad, por amor, por pura gracia. Cuando volvemos ahora, acá, y ahora comparto otra vez la pizarra, acá, en ese plan de Dios, antes de la voluntad, antes de la creación del mundo, está el amor. Está su regalo, su gracia. Trato de escribir rápido y si me equivoco, tengan paciencia. ¿Está? Y está su voluntad. ¡Ay, qué feo que escribir así! Debe haber otra forma o yo tendría que hacerlo. Ahí está. Antes de la fundación del mundo, porque Dios quiso compartir su eternidad, no nuestra línea de tiempo cronológica, desde en su eternidad, en su tiempo permanente, presente siempre, porque Dios es amor, tuvo esta idea, este plan de reunir a todas las cosas en Cristo. Como acá no hay línea de tiempo, como Dios no está viendo, bueno, ahora empieza esto, no es que ahora empieza mi amor, ahora empieza mi gracia, ahora me están dando ganas. En la eternidad todo sucede en el infinito, en el permanente, en un círculo donde Dios está, donde todo es, donde no hay principio ni final. Todo está sucediendo ahí, todo es eterno. Dios está haciendo, y en el momento en que Él está teniendo ese plan ya se está llevando a cabo, ya es, ya existe, ya está la luz, ya es Jesús, ya el Espíritu se está moviendo permanentemente. En la eternidad es así, eso está haciendo en este momento, para que nosotros lo entendamos cronológicamente. ¿Está? No hay línea de tiempo. Dios es, en ese ser de Dios, por su puro amor, por su pura gracia y por su voluntad, por su puro afecto de su gracia, Dios determina, planifica, piensa un plan. Esto es lo que se llama el anhelo de Dios, ese plan que Él tenía. A partir de ese plan, predetermina, planea, piensa compartirlo con la humanidad, con el hombre. Por eso nos predetermina en Cristo, porque no podíamos acceder a la eternidad sino a través de Jesucristo, ¿sí? Lo que Dios está planeando se llama, espero escribir bien, misterio. Ese misterio es Jesús. Esto de reunir todas las cosas en Jesús, Dios no lo revela abiertamente en la eternidad. ¿Quiénes están habitando en la eternidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quiénes están ahí alabando a Dios o revelándose? ¿O los estoy confundiendo terriblemente? ¿O, o no Los sé? ángeles. Los ángeles, bien, los ángeles. Los ángeles. Este misterio que se llama el misterio de la piedad, de reunir a todas las cosas en Jesús, no es revelado a los ángeles. Simplemente digo esto para que nos hagamos idea. Normita, te desmuteaste otra vez. Este misterio va a ser revelado a los hombres en Jesús. Nosotros vamos a ser responsables de contar este misterio. Nosotros somos los que a través de nuestra predicación le contamos a todos los hombres, y miren y escuchen lo que voy a decir. Después lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Y aún los ángeles, a través de los hombres, están entendiendo este misterio de la piedad, el misterio de reunir todas las cosas en Jesucristo. Cuando nosotros estamos predicando y llevando
el evangelio a los hombres, estamos contando de este plan de salvación, estamos revelando este misterio de la piedad, este misterio que es Jesús. Los hombres lo reciben o no lo reciben, y los ángeles se están poniendo al día. Hasta el momento de la cruz no lo vieron, nadie lo vio. Eso fue revelado a los hombres. Déjenlo ahí en un paréntesis, que después lo vamos a desarrollar mucho más. Predestinación. ¿Qué es la predestinación? Hay algo que es importante saber, porque cuando nosotros, nuestro concepto del tiempo, del crono, pensamos en predestinación, estamos pensando que en un momento se termina todo y ahí yo soy predestinado a irme al cielo. Sin embargo, la predestinación, para que lo viéramos en el tiempo, existe de principio a fin, existe, está. Si lo pudiéramos embarcar es así. Acá ya está la predestinación, acá, 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 acá. No es acá al final, ¿eh? No es acá, acá terminó el tiempo, ahora estamos predestinados. La predestinación está, el plan de Dios está, reunir a todas las cosas en Cristo, que nos predestinó en Jesús para adaptarnos como hijo. El anhelo de Dios, en su amor, en su gracia y por su pura voluntad, se transforma en este plan. ¿Qué es este plan? Desde la eternidad nos quiere adoptar como hijos. Nos hizo criaturas, todavía no hijos, ¿sí? Criaturas, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Somos creados con capacidad de elegir, de decidir, pero Dios sabe en este momento del plan que está sucediendo en la eternidad, que el hombre va a caer, va a pecar, que va a elegir mal. Y les hago una pregunta. El hombre, los humanos, nosotros, aún los cristianos, ¿qué elegimos en nuestra naturaleza? ¿El bien o el mal? Le estoy preguntando, así que podemos compartir. ¿Qué piensan ustedes? El hombre, ¿qué elige? ¿El bien o el mal? Nosotros El como mal. cristianos, el bien. Nosotros elegimos el bien como cristianos. Muy bien. ¿Quién más piensa así? No, la naturaleza carnal de continuo lleva hacia el mal. ¿Quién más piensa así? ¿O quién se confronta con esta pregunta? ¿Alguien Yo más? también pienso igual que el pastor Walter. Por eso es que justamente nos predestinó a través de Cristo para después justamente poder elegir entre lo bueno, ¿no? Por supuesto. Pero creo yo que el hombre siempre se tiende al mal. Muy bien. ¿Alguien más que quiere opinar? ¿Qué piensan? Nosotros como cristianos queremos hacer el bien, porque estamos conociendo de Cristo, pero nuestra naturaleza humana siempre elige el mal. Pablo mismo decía, yo quiero hacer el bien y no me sale, no me sale. Por eso es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser santos, no podemos ser fieles, no podemos ser sin mancha, sino en Cristo. Nuestra naturaleza. Dios ya lo sabía desde el principio, lo planificó así. Entonces, en ese plan, dijo, ¿cómo yo a estas criaturas con las que quiero compartir, las puedo llegar a adoptar como hijos? Solamente a través de la obra redentora en la cruz, eso es una cruz, ¿sí? ¿Y quién va a pagar el precio de la redención para que estas criaturas
estos humanos creados con los cuales en mi voluntad, en mi amor, en mi regalo, quiero compartir la eternidad, si en la humanidad no hay hallado un solo justo que pueda pagar el precio. Como no hay nadie, Dios en su mismo plan, en ese misterio que es Jesús, Dios decide hacerse hombre, Jesús. Dios decide hacerse hombre, Jesús, en su tiempo, ahora sí, para nuestra cronología, ¿sí? Entender lo que un día Jesús viene a la tierra, lo que vimos al principio, ¿sí? Él decide nacer como hombre, hacerse hombre, para pagar el precio de nuestra redención con su sangre. Y a partir de ahí, Él es Mesías, con su muerte y su resurrección. Ahí se pagó el precio, ahí se abre el camino al Padre, ahí se abre la verdad que me da vida, y ahí yo me confronto a esta, como criatura de Dios, me confronto a la decisión propia mía del plan de Dios. Y el otro día hablábamos de recibir o de aceptar. No es filosófico el tema nada más, pero yo recibo el plan de Dios, lo hago mío, dejo que Dios me adopte en Jesús o lo rechazo. Acá se abre para un montón de teología y pensamientos, ¿no? Pero lo que podemos tener en claro es que la voluntad del Padre desde siempre fue adoptarnos como sus hijos. Nos amó de tal manera que decidió compartir su eternidad. Como solos no podíamos, no éramos merecedores, y nuestra naturaleza iba a elegir el mal, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios en cuanto a la capacidad de decidir, de resolver. Nuestra humanidad no daba la talla. Jesús reabre el camino al Padre. ¿Sí? Entonces, lo que Dios planifica es volver a encontrarse con el hombre en santidad. ¿Cómo? A través de Jesús. Planifica el camino de regreso, lo que dijimos que se llama el misterio de la piedad, Jesucristo mismo, revelado a los hombres. Y lo que por último, cuando digo el último, es para que lo entendamos en nuestra cronología, como Dios tuvo un anhelo, lo planificó y tuvo una acción concreta, lo quiso hacer. A nosotros, nuestra mente finita, cronológica, es como, bueno, 1, 2 y 3. Pero en la eternidad todo está siendo y no deja de ser. ¿Se puede entender esto? O sea, lo clasifico primero, segundo y tercero solamente para que lo podamos entender. Dios tuvo ese anhelo, lo planificó, y a esa planificación le llamó predestinación. ¿Sí? Esa es la predestinación. Y para dar un poquito más de claridad sobre el concepto de predestinación, quiero que entendamos, o vamos al concepto, no me voy a explayar en esto porque es bastante largo, pero predestinación viene a significar para nosotros algo así como prótesis. Prótesis. Y para hacer un ejemplo, si yo me quiebro una pierna y me ponen una prótesis, lo que hace la prótesis es llevarme al modelo original. La prótesis hace que mi pierna vuelva a ser como el plan original. Reemplaza un hueso roto por una prótesis. La predestinación en Cristo nos lleva al plan de Dios, al plan del origen, a lo que Él le llama ese compartir la eternidad con sus hijos. Solo no podemos, nos predestina, nos predetermina. ¿Sí? Háganse la imagen de una prótesis que reemplaza algo que no podía ser por algo que vuelve a estar sano. ¿Sí? Es una manera de poder entender este concepto de predestinación.
somos hombres creados en un momento, no somos infinitos, tenemos un momento de inicio. Dios es infinito, Él es alfa y omega, principio y fin, es eterno, es todo, ¿sí? Pero nosotros tenemos un momento en el que hemos sido creados, predestinados desde antes de la creación del mundo, ¿sí? Pero con un destino eterno. Esto es lo maravilloso. Este es el plan de Dios. En un momento Él, que es eterno, quiere compartir su eternidad con nosotros, que somos criaturas no infinitas, sino criaturas con un principio de creación, pero con un destino de eternidad en Cristo. Eso es lo que nos hace santos, fieles, ¿sí? Volvamos a un poquito a lo que leímos al principio, de cómo Pablo nos va llevando los conceptos de nuestro Dios y Padre, de nuestro Mesías Jesús, que nos adoptó en Cristo, ¿sí? Este concepto que va desarrollando Pablo es el que nos va llevando a poder entender esto de la predestinación. Déjenme ver si me queda algún concepto más para poder volver a leer Efesios, a ver si ahora lo podemos rearmar, tratándolo de entender con este consejo, esta especie de ver cronológicamente el plan del Dios eterno. Me gusta mucho las películas de Marvel, aunque creo que Marvel es bastante intencional con distraernos de muchas cosas, sobre todo de cuestiones espirituales. Pero Marvel logra que cuando yo veo los Avengers, los Vengadores, no sé cuántos de los que están acá la vieron, a esta película, pero Marvel logra que yo me meta tanto en la película que voy viviendo el momento a momento. No sé lo que va a pasar. Supongo, quiero, anhelo que todo termine bien. Pero yo cuando entro al cine o cuando prendo el televisor y voy viendo la película, me voy enterando de lo que pasa a medida que la película va transcurriendo. Yo no sé el final hasta que no llega al final. ¿Bien? Bueno, esta es la forma en la que Pablo nos está tratando de explicar la predestinación como si fuera una película. La desarrolla cronológicamente para que nosotros podamos, en nuestra mente finita, ir entendiéndola, pero este concepto de la película es, hay un creador, un guionista, un director y actores que ya le hicieron a la película. Ellos ya saben cómo termina, pero nosotros solamente vamos a ver cómo termina a medida que vayamos desarrollando y caminando hasta llegar al final. ¿Está bien? Por eso quería usar este ejemplo para describir esto de la eternidad. En la eternidad todo está siendo. No fue y ya está siendo. En la eternidad ya estamos en Cristo. En el mundo espiritual, en el tercer cielo. Pero en el mundo terrenal vamos caminando la película en Cristo. Ya tenemos eternidad, aunque todavía no. Porque todavía no terminó la película. ¿Sí? Estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Exacto. En Cristo. Cuando esta película termine, en Cristo. Eso es la forma en que nosotros lo entendemos. Pero en la eternidad ya estamos en Cristo. Dios ya conoce cómo termina esta película. Él es el creador de este plan. Él nos predestinó. Él nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, a cada uno de nosotros quienes estemos en Cristo. ¿Quién es el predestinado? Esto es lo que charlábamos la otra vez. El predestinado o el destinado es Jesús. Nada de este plan se puede llevar a cabo si Jesús, si Dios no se hace hombre y se abre el mundo de la eternidad para que nosotros, criaturas de Dios,
creados a su imagen y semejanza, dejemos de ser criaturas para ser adoptados, hijos en Cristo. No quiero desarrollar teorías de la predestinación porque hay miles y esto desarrolla muchas definiciones, peleas y todo lo demás de quién es. Solo decir esto: si la predestinación de Dios es elegir un grupito que en la voluntad de Dios Él quiso, nuestra vida no tendría demasiado sentido. Simplemente vivir y caminar esperando o con la esperanza de que hubiéramos sido uno de los predestinados. Nuestra vida tiene sentido cuando en Cristo se abre nuestra eternidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Ya está todo hecho. ¿Qué podemos dejar de hacer nosotros? Nada. Nada que yo haga o deje de hacer hace que Dios sea más Dios o que el plan del Eterno cambie. Lo que nosotros sí, en esta voluntad que hemos sido creados, en nuestra decisión, en nuestra capacidad de ver las cosas, de decidir las cosas, de recibir las cosas, podemos rechazar el plan de Dios o recibir el plan de Dios. Cuando recibimos el plan de Dios, estamos en Cristo, somos adoptados hijos y nuestro nombre está en el libro de la vida. La clase que viene hablaremos un poquito del libro de la vida, seguramente porque da para esto, pero bueno. Podemos leer Efesios y terminamos, se me fue el tiempo, pero quiero leer, a ver si después de haber desarrollado estos conceptos, podemos darle un poquito más de sentido a lo que dice Efesios. ¿Sí? Leo de nuevo, síganme por favor. Efesios capítulo 1, del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en lo eterno. ¿A través de quién? En Cristo. Según nos escogió, nos predeterminó, nos predestinó en su plan, nos escogió en Cristo, lo escogió a Cristo para que anduviéramos en Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo y sin mancha en Cristo. No hay otra forma. Yo solito no puedo. Mi humanidad tiende al mal. Solito no puedo. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, aparece el amor del plan, el amor eterno de Dios. Dios es amor. Quiso compartir su plan con nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, compartir su eternidad con su creación, con sus hijos en Jesucristo, por medio de Jesucristo, por medio del Mesías, Dios hecho hombre, el Redentor, según el puro afecto de su voluntad, gracia, regalo, voluntad. Él lo quiso hacer, Él lo hizo, lo llevó adelante, compartió su eternidad con nosotros. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su regalo, para que alabemos a Dios por lo glorioso de lo que está compartiendo con nosotros, para que nos podamos expresar a Dios con cánticos, quizás, con nuestra vida, con nuestra gratitud, con lo que somos, con lo que significa Cristo para nosotros, aún en nuestra lucha contra el mal todo el tiempo, día a día, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo acepto en el amado, nos aceptó en Cristo, el misterio de la piedad, la revelación de Dios hecho hombre, para que los hombres en Cristo tengan eternidad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, su regalo, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo. Este plan es su amor, su amor, su amor.
termino con esto y les dejo que opinen. En esto me falta una palabra que es maravillosa. Oh, qué mal que me sale. Gozo, gozo. Dios se goza en compartir este plan con nosotros. En su amor se goza, disfruta. Fue su bondad, su gracia expresada, compartir eternidad con nosotros. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? ¿Cómo termina? Al que había hecho las cosas bien. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todo lo que estamos viviendo en Cristo moviliza esto, el gozo de Dios. Y eso me parece que es algo en lo cual tenemos que pensar. Dejo de compartir, les di muchísima información, creo que lo saturé, pero yo los invito a que lo piensen, lo lean, busquen los conceptos y tratemos de armar esa línea de tiempo en casa para entender qué es esto de estar amados y adoptados, predestinados hijos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y la pregunta para la clase que viene es, ¿soy yo un predestinado en Cristo? ¿Soy yo uno de los adoptados hijos? ¿Depende de mí? ¿Depende de Él? Eso seguimos hablando el miércoles que viene. ¿Preguntas? ¿Dudas? Se nos fue el tiempo, pero ahora su micrófono, el que quiera aportar algo, el que quiera decir, y lo que no tenga, lo charlamos el miércoles que viene. Benja, ¿vos estás por preguntar? Soy yo el que estoy acá al costado. Iva. No, simplemente quería, de la lectura que hago de Efesios, capítulo 1, sobre todo en el versículo 4, que dice que incluso antes de haber hecho el mundo, no veo el cronos. Sí veo, entiendo que el misterio de Dios es Cristo, que el plan es Cristo, pero lo veo desde el kairos de Dios. Claro, por supuesto. No desde el crono. Es que, claro. El plan es parte de un tiempo que es el Señor. En Gálatas No, Ivana, no. dice, Espera, dice, el tiempo. cuando se cumplió, dice, Gálatas 4:4, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahí como está el kairos, los tiempos de Dios, que es la manera en que nosotros vemos, porque en Efesios no nos dice, no nos marca un punto, dice, antes de la fundación de haber hecho Dios el mundo. ¿Cuándo? No podemos decirlo. No Ivana, podemos marcarlo. Claro, está muy bien lo que estás diciendo vos. Eso es no eternidad. O sea, eso es eternidad. Pero ¿cómo entienden? Ivana, son muchos conceptos y de golpe nos vamos a marear a todo lo demás. Tratamos de encontrar alguna respuesta ahí. La eternidad de Dios no está determinada por un tiempo. No, cuando el Señor Jesús dijo que va a volver y dijo cuál es el tiempo, y dijo, no nos toca a ustedes conocer los tiempos, ni nada, está claro que en el tiempo en el que Dios viene a nuestro cronos, a nuestra línea de tiempo, tiene que ver con nuestra forma de poder entenderlo. No es que le cambió el tiempo para Dios, no se hizo más viejo ni fue más joven. Dios es. O sea, esto viene existiendo. Ya está resuelto en la eternidad. Lo que quiero decir es de que en el capítulo 1 no veo el cronos, veo el kairos de Dios. Bueno,
Pero sin duda, en ese Ivana. sentido, mira, cuando Eclesiastés habla en el capítulo 3, dice, Dios lo hizo, cuando habla todo a su debido tiempo. Dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sí. Perfecto. O sea, no, Pero vos tenés que entender esto, Iván, y déjame lo que te lo explique para que vos... Está claro lo que está diciendo. Hay un tiempo, llamémosle el tiempo de la eternidad. El tiempo, no existe el tiempo de la eternidad. Es. Punto. sí, Lo que en pero nuestra forma de entenderlo, lo que está bajando la palabra es para que podamos nosotros vivirlo, y lo que traté de hacer es una cronología para poder entender la predestinación. No es que mañana somos predestinados ni que fuimos en el pasado. La predestinación es, ya fuimos adoptados hijos. No hemos llegado todavía porque no terminó nuestro tiempo en la tierra. Eso es lo que trato de explicar de nuestro cronos, ¿sí? Pero también existen tiempos de Dios específicos dentro de nuestro crono y existe la eternidad de Dios. Lo que no alcanzamos a entender, nuestra mente finita, es cuáles son estos tiempos. Nosotros estamos desesperados en cómo vivimos los tiempos. Una persona que vivió 50 años vive el tiempo a una velocidad distinta a un pibe de 5 años, que cada día le parece larguísimo, y por lo menos para mí ahora los días me parecen requete cortos, porque ya la experiencia de lo vivido en el tiempo toma otra dimensión de la cantidad de tiempo, de la cantidad de días vividos. Eso tiene que ver con el crono. Y muchas cosas en la Biblia, muchos conceptos que se van bajando, tienen que ser bajados en el cronos para que nosotros lo podamos entender y divisar de alguna manera. Ese era un poco el objetivo de Pablo en el libro de Efesios. Sin duda que existen los tiempos de Dios, sin duda que existen el momento oportuno, eso no está en discusión, ¿no? Simple, lo que quise expresar hoy es en esta línea de tiempo para que lo pudiéramos entender cómo nos vamos expresando. Arranqué diciendo, cuando mostré la primera línea de tiempo, qué existía antes de Génesis 1.1 y qué hay después del Apocalipsis 22.21. ¿Qué existía antes del inicio y del final de la Biblia? El tiempo de Dios, la eternidad de Dios, es y sigue estando. Ese es un poco el concepto. Bajado hoy a un cronos, a una línea de tiempo cronológica para que lo pudiéramos divisar. Pero me encanta, lo enriquecemos esto, de poder entender un poquito más de los tiempos de Dios. Me encanta, porque nos desafía a entender mucho más cuestiones de la eternidad. Elba. Sí, yo voy a lo más simple, al estilo maestra de escuela dominical. Lo que yo estoy aprendiendo mucho sobre el libro de Efesios es que mientras vos ibas exponiendo todo, entonces yo iba imaginando al apóstol Pablo caminando en eso o estando en un lugar y explicando la gracia y después dice, cuando lo saluda, gracia y paz. Sin la gracia no hay paz, porque la gracia es la sustancia, ¿no es cierto? Entonces yo me imaginando esto y veía, Efesios indudablemente está dividido en del 1 al 3, es todo lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros. De 3, 4 y 5, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿No es cierto? Ahora, predestinados, pero también libres después. Como vos enseñaste, ¿no es cierto? Somos libres de tomar esa salvación, de tomar esa gracia, ¿no es cierto? O de rechazarla. Pero yo me voy imaginando las bendiciones, como dice acá, las bendiciones en el pasado, en el Padre, las bendiciones después con el Hijo, y las bendiciones hoy las tenemos a través del Espíritu Santo. Mientras vos vas exponiendo, yo me voy imaginando al apóstol Pablo hablándoles a los ciudadanos de Éfeso y explicándoles esto de la gracia. Yo digo, ¿cómo habrá trabajado el Espíritu Santo para que esa gente comprendiera? ¿No es cierto? Y a veces nosotros nos vamos tal vez
nos vamos al tercer cielo, o nos vamos al segundo cielo, y eso, que no hablamos del segundo cielo, que es una de las cuestiones también en las cuales también se podría hablar, ¿no es cierto?, la manifestación del segundo cielo, y un montón de cosas más, pero qué lindo es saber y ver cómo Dios programó todo con su gracia a través de Cristo. Dice que en Él somos salvos. Sin Cristo no existimos. Sin Cristo no existimos. Y después de Cristo tenemos elección y paz. Pero me lo imagino a través de la exposición tuya al apóstol Pablo, hablándole con unas palabras tan fáciles y la gente en Éfeso entendía. Yo digo, wow, no sé cuánto tiempo habrá estado explicándole a los Éfesos, pero yo digo, ¿qué obrar el del Espíritu Santo? Porque ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían libros, y sin embargo ellos comprendieron cuál era la gracia, ¿no es cierto?, cuál era la paz, cuál es la bendición, por qué fuimos predestinados, y con qué, y por qué, y para qué. Así que me gusta imaginar al apóstol Pablo mientras vamos estudiando el libro de Efesios. Sin duda, verlo, por eso vimos tanto contexto. ¿A quién estaba dirigiendo Pablo su carta? ¿Y cómo hacía para que la entendieran? Debía entrar en una cultura que, aunque conocían de Jesús, estaban en un contexto de Éfeso, en un contexto de influencia romana. A ellos le está dirigiendo y le está llevando los conceptos para que puedan entender esto de la gracia. Excelente. ¿Alguna otra cosita más? ¿Alguien más quiere decir algo o prepararnos para la próxima clase que podamos desarrollar? ¿Norma? No, solamente en cuanto a lo que dijo Grace, que como creyentes, como que la naturaleza no nos lleva tanto al mal. Es una pregunta, me parece, sobre ese tema, ¿no? Si nos lleva al mal. Y varios dijeron como que sí, es verdad, la naturaleza humana nos lleva de continuo al mal. Pero me parece que tenemos ya que posicionarnos, como dice acá, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, etc. Y con el Espíritu, tratar de vivir más, no es que yo lo esté haciendo, pero más con Romanos 8 y no quedarnos con Romanos 7. Porque yo creo que si estamos sometidos a Cristo, Cristo mora en nosotros y le dejamos reinar a Él, no vamos a tener siempre esa inclinación al mal, porque si no, me parece como que negaríamos la obra de Cristo. Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Yo cuando hablé de nuestra naturaleza humana, tiende a contra la naturaleza divina, que es en lo que tenemos que caminar. Excelente. No, está bien, pero tenemos que tratar que esa naturaleza esté dominada, porque si no siempre vamos a estar justificando, bueno, que hago esto, por lo otro, porque la naturaleza me lleva. Y nos pasa todo, pero tratar de vivir como quiere el Señor. Bueno, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Nos pasa todo, como decía. Muy bien. ¿Alguien más que quiera contar algo? ¿Cerramos acá? Fue muy intenso hoy, pero es un tema muy intenso. Pero si nos animamos a leerlo entre semana una y otra vez y lo vamos deshilachando, van apareciendo los conceptos de Padre, Mesías, en Cristo, en Él, y ahí vamos empezando a entender que todo esto tiene que ver con Cristo. Ahí es donde está nuestra adopción. ¿Sí? Bueno, cerramos. Grace, ¿podés cerrar con una oración? ¿Ah? Dale, te agradezco. Padre amado, gracias Señor porque tú estás presente en todo lo que se refiere a aprender de tu palabra. Gracias porque esto es tan rico, Señor, y que podamos aprovechar, y los que no pueden, que por lo menos se tomen un tiempito de poder mirar el video que quede. Gracias, Señor, porque cada día es un aprendizaje de tu palabra, y para que cada uno podamos escudriñar y tener sabiduría para poder discernir tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.